Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a poner en el tapete de discusión distintos temas que han marcado agenda noticiosa en nuestro país. Por ello, en la agenda de Diálogo en Panamericana hemos incorporado 3 puntos. El primero tiene que ver con este escenario político que se va presentando en nuestro país, la presencia de las pugnas internas masistas en distintos ámbitos, en distintos escenarios. Recordará la audiencia de Panamericana que uno de sus escenarios fue el Congreso de la CSUCB. Hay un escenario igual que es permanente, la Asamblea Legislativa, el tratamiento de algunos temas, es decir, en todo lado se está presentando, según muchos analistas, esta pugna interna en el movimiento al socialismo, y ni duda cabe también, en el caso del cambio del Procurador General del Estado, también se han presentado algunos elementos políticos, sobre todo las visiones distintas entre los sectores del movimiento al socialismo al momento de realizar las consideraciones respectivas. Este es el primer punto en la agenda de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la situación de las judiciales. ¿Hay perspectivas reales o no para viabilizar las elecciones para autoridades del órgano judicial? Es una consulta, es de conocimiento público que hay en el legislativo. Está detenido este proyecto de ley transitoria para realizar precisamente elecciones judiciales. El tenor y los alcances de este documento habla de elecciones en el mes de enero. Eso implica que definitivamente se ha desahuciado elecciones para este año 2023 en el ámbito judicial. Estaremos abordando este segundo punto en el programa, tomando en cuenta además de que se estarían llegando a acuerdos a nivel de jefaturas de bancada en diputados. Ayer ha ocurrido esto, un anuncio al mediodía aproximadamente, en el que se habla también de un instrumento, de una iniciativa legal en el tema de las interpelaciones, que sería el elemento cohesionador que traiga los otros aspectos, incluidos el tema de las elecciones judiciales, para viabilizar también estas normas a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y finalmente, en el tercer punto, políticas públicas en distintos niveles, desde el gobierno central, gobiernos subnacionales, para atender el tema de las sequías, algo que está preocupando también a la ciudadanía. Esto como tercer punto, ya en consideraciones breves al final del programa. Estos 3 puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana hemos realizado, junto con la presencia activa de nuestros invitados, un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al representante del CONADE, don Manuel Morales. También está junto a nosotros el abogado constitucionalista William Pascopé y finalmente el analista Antonio Gómez. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Empezamos con usted, don Manuel Morales. ¿Qué dice sobre este primer punto en el programa? ¿Cuál es su percepción
de este escenario político, sobre las pugnas que hay en el MAS, también fue sinónimo de debate y de pugnas internas con criterios adversos lo ocurrido con el cambio del procurador. Adelante, bienvenido. Sí, muchas gracias. Yo considero que la crisis que se desató en el 2019 ha marcado muy profundamente el destino del movimiento al socialismo. Cuando Evo Morales renuncia, sale del país, prácticamente se creó un espacio donde incluso se puso en tela de juicio la vigencia de la sigla del movimiento al socialismo y si iba a ser capaz de sobrevivir, ¿no?, al gobierno constitucional transitorio. Y bueno, los datos históricos, a los cuales no voy a entrar, revelan que evidentemente el MAS pudo elegir un nuevo candidato, Luis Arce. Lo hicieron en la Argentina y hubo un proceso electoral, el 2020, en el que quisiera destacar que hubo nuevamente irregularidades. El hecho de que Salvador Romero hubiera anunciado que no iba a haber TREP, pero que estaban construyendo un DIREPRE en base a un contrato con una empresa de Londres, que el sistema se iba a llamar DIREPRE, que iba a ser administrado por el mismo Tribunal Supremo Electoral y que las elecciones del 2020 iban a ser normales, ¿no? Sin embargo, 6 días antes señala que el DIREPRE no va a poder captar las fotografías de las actas, algo absolutamente irregular, y un día antes deciden suspender el DIREPRE y fuimos ingenuamente o muy optimistamente, como quieran, a las elecciones del 2020 y sale electo Luis Arce con un 56% y luego hubo 55% y luego hubo varias denuncias sobre irregularidades y esto quedó ahí, ¿no? Es decir, quedó como un gran interrogante. Luis Arce pone un nuevo gabinete, pero ya no está el círculo íntimo de Evo Morales. Por eso me fui hasta el 2019. Evo Morales no ha sido parte, él y su entorno más cercano, podemos hablar de Juan Ramón, Carlos Romero y otros personajes más, no han sido parte del gabinete de Luis Arce, y conforme empiezan a distanciarse estos dos grupos se van a ir creando algunas situaciones que han generado el inicio de una fisura entre ambos bandos. Hay que recordar que Evo Morales empezó a pedir de manera muy insistente el cambio de algunos ministros. Incluso solicitó que Luis Arce debería viajar al Chapare a rendir cuentas sobre la gestión que estaba realizando. Y a partir de ahí, sobre todo cuando detienen a Maximiliano Dávila, un ex coronel, jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Evo Morales empieza también a cambiar el tono respecto a que Eduardo del Castillo, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, UMOPAR, estuvieran haciendo operaciones de encubrimiento al narcotráfico. A partir de ahí la fisura se ha hecho más profunda y el día de hoy llegamos a una situación de división. Algunas personas no aportan muchos elementos y sugieren que esta es una división ficticia, ¿no?, que es un teatro para luego volverse a unir. Sin embargo, nosotros como analistas y en este caso tomando la palabra y respetando al público que nos está escuchando, debemos dar criterios, pero también ver si esta es una situación inventada, ficticia o es real. Lo que yo veo, y es mi punto de vista particular, es que en las organizaciones políticas las divisiones a veces son irreconciliables, ¿no? 1960 se divide el MNR, surge el PRA, surge después el MNRI, el PRIN, ¿no? Y se fracturan. En la vida política hemos visto a un MIR que se ha dividido en Movimiento Bolivia Libre, Movimiento Sin Miedo posteriormente, y otras fracciones más. De tal manera que no es extraño que un partido se divida, y por lo general las divisiones se dan por posiciones o por espacios de poder. En este caso, yo considero que esa ala radical y esa ala
del ARCE, que le llaman reformista, está en camino a una franca división, al grado de que el MAS señala que ya no es parte del gobierno, a la cabeza de Evo Morales, y el otro lado les responden, y si ya no eres parte del gobierno, ¿qué hace pues tus funcionarios o tus amigos o tus operadores dentro del gobierno? Y lo sacan al procurador, ¿no? Y los otros se sienten acosados, atacados, cuando la pregunta debería hacerse si esta ala radical, si dice que este ya no es el gobierno del MAS, ¿qué hacen dentro del gobierno, no? Es decir, levantar a su gente e irse, ¿no? Pero aquí está en pelea un tema que es fundamental, y es el Congreso del MAS, ¿no? Porque el Congreso del MAS es el que tiene las llaves para la postulación de Evo Morales, la disputa por el instrumento y el futuro político de Luis Arce. En ese contexto, el Tribunal Supremo Electoral, y aquí vamos a utilizar bien los conceptos y los matices, autoriza que el Congreso del MAS se realice en la Ucaeña, y eso tiene una connotación, y es que le da a Evo Morales la posibilidad de tener la hegemonía en su Congreso. El día de ayer, mejor dicho, Hassan Teufel declara que solamente están haciendo una supervisión, lo que hace el CIFDE, ¿no? Que es un instrumento del Tribunal Supremo Electoral, y que van a acompañar, como corresponde, como dice la ley electoral, al Congreso de Evo, pero que han estado recibiendo una serie de impugnaciones, ¿no? En este ámbito, Luis Arce, a través de una diputada, interpone una acción de inconstitucionalidad abstracta contra el reglamento y el estatuto del MAS. Concretamente van a cuestionar al Tribunal Constitucional Plurinacional varios artículos que consideran que excluyen a la arcista, ¿no? Concretamente el tema de, en los principios se señala que Evo es el líder nato. En otro lado se señala que para ser dirigente tienes que tener 10 años de antigüedad, y otros artículos más, pero el Tribunal Constitucional desecha varios artículos y solamente se va a pronunciar sobre uno. En los principios, si Evo Morales es o no es dirigente nato, es decir, si la palabra nato es constitucional o no. Pero llegado el momento, si se elimina del estatuto la palabra nato, Evo Morales dirigente, igual no va a tener ningún problema en ser electo presidente del MAS y poder, o sea, Luis Arce se ha quedado a medias. Entonces ahora están viniendo las impugnaciones para ver si las CSUTV, las Bartolinas y los interculturales pueden paralizar el Congreso de Evo y plantear un Congreso paralelo, ¿no? Están en ese momento de la pelea. Y bueno, yo he leído el artículo, el estatuto, lo tengo aquí, y evidentemente es un estatuto de una organización política, ¿no? Entonces señala que hay un congreso, hay distintas instancias, son los militantes los que definen la vida orgánica dentro del MAS, y que va a haber un congreso, va a haber un presidium, va a haber una comisión de poderes, y que se va a elegir ahí, y señala que hay organizaciones fundadoras. Habla de las tres, ¿no? De las SUTV, las Bartolinas y los interculturales, y señala que son parte de la dirección o están a la cabeza de ciertos procesos internos en su Congreso, pero luego el estatuto es bastante claro en señalar que esta es una organización de militantes y que son los militantes los que son electos para ocupar los cargos. Entonces, salvo estas interpretaciones, pero el Tribunal Constitucional le ha negado a Luis Arce pronunciarse sobre el artículo 9, sobre el 10, sobre el 11, sobre el 12, sobre el 13, de tal manera que Evo Morales va a realizar el Congreso y seguramente se va a apropiar de la sigla, y esto va a generar una profundización de la división, y en este sentido Evo Morales se va a potenciar. Ahora, en el análisis que se hace, yo no tengo memoria, por lo menos, tal vez alguien pueda ayudarme, de si un partido como el Movimiento al Socialismo, que tiene una estructura, podría dividirse y una fracción podría tener la misma legitimidad y utilizar los mismos instrumentos, como tener a la CSUTV, a los colonizadores, a las Bartolinas, en otro tipo de estructura.
¿no? Esa es la duda que yo tengo. Es decir, si Luis Arce pierde esta batalla, que parece que la va a perder, prácticamente estaría sin partido en el gobierno. Una situación muy similar a la de Yanine Áñez, que después de que se quiso postular, dio un paso atrás y prácticamente dejó en el limbo a Demócratas, Unidad Nacional y Solvo, que la proclamaron y que luego no participaron del acto electoral porque ella dio un paso al costado. Entonces Luis Arce, si no gana el 4 de octubre en la conducción del MAS, se quedaría en una situación parecida a la de Áñez, en el gobierno con la billetera, probablemente con un sitial interesante en las encuestas, pero, y ese es el tema que yo quiero discutir ahora con ustedes, es si verdaderamente Luis Arce va a poder construir un proyecto político con la mitad de la CSUTCB, la mitad del Pacto de Unidad, pero esas estructuras, ¿cómo sería la reingeniería para que ingresen a otro partido, como el del PATSI, por ejemplo, Tercer Sistema, o la UCS, o el FRI, digamos, que serían los partidos que podrían estar a disposición de Luis Arce para hacer esta reingeniería? En ese sentido, esta división se va a profundizar y luego en la segunda intervención voy a hablar un poquito más a detalle de esta situación. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. Le damos la palabra ahora al doctor Williams Vascope. ¿Qué dice sobre este primer punto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué perspectivas le augura a toda esta situación? ¿Quién se impondrá al final? José Luis, buenas tardes a ti y a todo el país, a la gente que nos escucha. Un saludo a Manuel, nuevamente estar sentado con él, siempre uno escucharle, siempre plácido y uno siempre aprende. Antonio Gómez, un gusto, un saludo. Primera vez que me siento con él y vamos a compartir esta mesa de diálogo, ¿no? Y análisis seguramente con diferentes perspectivas y ver qué puede suceder. A ver, yo primero quiero manifestar que por una parte, cuando el movimiento al socialismo sale a la vida política, viene con mucha esperanza cargada de mucha gente, ¿no? Con mucha esperanza de mucha gente porque veníamos de un sistema bastante corrupto, muy señorial, de ciertos actores políticos que no entendían el quehacer de la sociedad boliviana y en ese momento, ¿no? Y que se cuestionaba bastante lo que estaba haciendo la clase política, los llamados neoliberales. Y el agotamiento de esta clase política lleva a que el MAS tome cuerpo, pese que en ese momento obviamente había otros liderazgos políticos, como decir, el de la COP, Solares, Jaime Solares, Felipe Quispe, Roberto de la Cruz, Olivares de Cochabamba, y había gente de izquierda, de sectores populares que podían tomar la batuta política. El tema es que ellos no tenían partido político y el MAS ya era instrumento de partido político con algunos diputados. Y bueno, el MAS se encamina en las elecciones y ante tantos errores groseros de esa clase política de los neoliberales viene el triunfo, digamos así, electoral del MAS, cargado con las ilusiones de mucha gente que apoyó en su momento el proyecto, ¿sí? Y obviamente el MAS se caracteriza porque en realidad, más que partido político tradicional, es un conglomerado de movimientos sociales que son en realidad sindicatos en federaciones y en confederaciones, y que estos han entrado a copar el aparato del Estado con sus cuadros que tenían, pero también Evo Morales se ha rodeado con otra gente que ha manejado el aparato del Estado. Obviamente que después de algún romance político durante los primeros 4 años de gestión, ya vinieron los casos muy duros de corrupción, de distanciamiento con lo que era originalmente el MAS. No hay que olvidarse lo que pasó con la gasificación e intervención de la marcha contra la carretera de lo que querían hacer, ¿no es cierto? Por el Tibnis. Y obviamente ahí hay un quiebre muy duro por parte de la gente del MAS, de Evo Morales, con ciertos sectores indígenas populares. Y en ese contexto, yo creo que ahí empieza un poco el MAS a distanciarse, pero también viene la corrupción muy dura, en la cual el movimiento al socialismo cae. Se dice que el poder político trae muchas cosas,
porque el poder en demasía es donde corrompe el espíritu del político, y más aún si el político no tiene valores y principios bien sólidos. Entonces empiezan a corromperse, ¿no? Y obviamente ahí viene la decadencia poco a poco de lo que el movimiento al socialismo era. Pero hasta ese momento no había una división dura y una fractura evidente, porque cuando van a la reelección indefinida que Evo Morales promovía, se le cae en un referéndum, pero es más que todo por un escándalo del caso Zapata, y que la gente no lo iba a admitir, y pierde el referéndum. Sin embargo, más allá de eso, Evo Morales desoye al soberano y se empecina en seguir yendo a la reelección, y ahí es bastante grosero el error político y la ofensa al país, en pasarse un referéndum y presentarse a las elecciones del 2019 con las consecuencias que después ya conocemos, ¿no? Donde se vio obviamente el fraude electoral, otros dicen que fue el tema del golpe de Estado, pero al último, Evo Morales lleva al MAS con toda una élite o una oligarquía azul nueva de nuevos ricos a un quiebre que por lo menos se tenía hasta ese momento de unidad del MAS. Y ante esta nueva situación, yo creo que a partir de este error es donde ya el MAS empieza a quebrarse. ¿Por qué? Porque Evo Morales hay algo que no se le perdona, y es la huida de Evo Morales. Evo Morales escapa del país y deja a sus bases acá. Y muchos de la cúpula del MAS, de la oligarquía masista de ese momento, se van a refugiar a embajadas, ¿no es cierto? Y los que resisten supuestamente el avatar de esa coyuntura política, se quedan algunos acá, y entre ellos obviamente está Eva Copa, algunos legisladores que se sientan en la mesa de diálogo con la gente de Yanine Áñez, y se trata de pacificar el país, inclusive a situación muy dura que se estaba viviendo. Obviamente el movimiento al socialismo retorna al poder, nuevamente al poder en elecciones, cuestionadas obviamente. Los errores de Yanine Áñez fueron bastante duras y garrafales, especialmente de la cúpula que le acompaña a Yanine Áñez, ¿no es cierto? Y el MAS retoma el poder con un binomio que en realidad Evo Morales es el que impone. Evo Morales es el que impone a Arce Catacora, porque ciertas bases sociales mucho más sólidas en el occidente del país pedían que sea otro el candidato, como fue Choquehuanca, digamos, ¿no es cierto? Pero Evo Morales, desde la Argentina, decide que sea Arce Catacora. Y es que se pone este ciudadano que obviamente, en opinión mía, Arce Catacora es presidente por accidente, no es un líder, no es alguien que tenga formación política, ideológica, ni lucha de calle, es un burócrata que viene desde los gobiernos anteriores, desde Víctor Paz Estenssoro, pasando por Banzer, Sánchez de Lozada, ha sido alguien que ha estado vinculada en la función pública. Entonces, Evo Morales me parece que hace un cálculo político de que era mejor meter a este ciudadano, que no le iba a causar ningún problema de liderazgo, y lo ponen. Y miren cómo es la casualidad de la situación coyuntural, que ahora los renovadores, a la cabeza de Arce Catacora, son los que en realidad están haciendo todo lo posible para que Evo Morales no retorne al poder. Y Evo Morales es el primer opositor de Arce Catacora en este momento. Hay una conspiración muy dura entre unos y otros, y hasta el punto que hoy se ve a todas luces un quiebre, una fractura dentro del movimiento al socialismo. Ahora bien, ¿qué dirán las bases? ¿Cómo se sentirán? Habrá que ver eso, porque eso se va a definir seguramente en lo que pase en el Congreso, que el mismo Tribunal Supremo Electoral ha dado por bien hecho, que es en Laucaine, ¿no? Yo pensé que el Tribunal Supremo Electoral no iba a decir absolutamente nada al respecto, pero le ha dicho que es legal y que van a mandar sus observadores. Habrá que ver qué sucede, porque la pugna ya del movimiento al socialismo se ha convertido en algo. Ya no es solamente por lo que pase la elección del 2025, que es el objetivo final de estos dos bandos en disputa por el poder, sino que creo que es, en realidad, quién se queda con la sigla para ser candidato el 2025. Y ahí justamente viene lo que decía Manuel, el recurso de inconstitucionalidad que se había planteado, iba porque más o menos se quite esos 10 años de requisito que se tenía para ser candidato por el MAS, que tenga la antigüedad de estar inscrito, y Arce Catacora no los cumple. Yo creo que esto puede ser algo que en realidad a futuro puedan sacar
los del MAS como para querer inhabilitarlo a Arce Catacora, el ala radical del MAS, que es el levismo. Por otra parte, creo que el ala renovadora está por quedarse con la sigla, tratar de desgastar lo que fue Evo Morales, y lo están haciendo a partir de la gestión del Estado, la intervención en el Chapare con el tema de la guerra al narcotráfico, y obviamente con las conspiraciones de recorte de algunas autoridades estatales. Y ahí entra justamente lo que pasa con el Procurador General del Estado. El Procurador General del Estado es justamente, se lo conoce como un hombre leal de Evo Morales. Y al ser un hombre leal de Evo Morales se tenía las sospechas, ¿no?, de que sea uno de los conspiradores que estaba detrás de algunas cuestiones que iban contra el gobierno de Arce Catacora. Eso se tiene. Eva Copa declaró recientemente, anteayer, diciendo de que Wilfredo Chávez era una especie de lugar donde se conspiraba contra la gestión de Eva Copa y contra lo que era la gestión de Arce Catacora. Lo dice Eva Copa. Entonces uno ya va a ver tras luz que realmente hay una suerte dura de confrontación por los espacios de poder. ¿Sí? ¿Y por qué comienzo con este relato? Porque el ciudadano de a pie ve esto una suerte de telenovela, pero también una suerte donde su vida diaria no está atendida. Hay pugnas muy duras dentro del MAS, y Arce Catacora, como Evo Morales, especialmente Arce Catacora y todo su gabinete, la nueva élite oligárquica azul que se está gestando dentro del Estado, de alguna forma no está viendo los problemas serios que tenemos como sociedad en este momento. El tema de la falta de dólares en la calle, el tema de que el Banco Central de Bolivia todavía no se sincere con las reservas que tenemos, la contaminación muy dura que se tiene en el norte de La Paz con las cooperativas ilegales y que son gente del movimiento socialismo, que no están siendo fiscalizadas, la falta de empleos que uno ya siente en la calle, y quienes somos cuentapropistas en la calle, no somos funcionarios públicos, lo sentimos. Las cosas han empezado a subir, hay más gente vendiendo en la calle algo, hay más gente desempleada, y Arce Catacora no está sabiendo dar una solución al respecto. La falta del gas, no haberse dado la tarea de haber invertido en la exploración de nuevos pozos para las reservas que podamos tener a futuro, ¿en qué situación nos pone? La Argentina nos va a dejar de comprar el 2024 el gas. ¿Y en qué queda la industrialización? El litio se ha dado a dos emporios que en realidad no tienen mucha experiencia, se ha dicho, de este tema. Y que los rusos o los chinos, por temas ideológicos, se adjudiquen a mejores propuestas, me parece una irresponsabilidad de Arce Catacora. Sus pugnas internas del MAS nos están llevando a una suerte muy dura de crisis, que habrán muchos que quieran negarlo porque son funcionarios públicos o porque tienen alguna licitación que les beneficie con sus muñecas que acostumbran tener. No es suficiente. El ciudadano de a pie, afuera, no está viendo soluciones económicas. Y hay un creciente descontento y una inflación que se está empezando a sentir en las cosas. Y eso es en la subida de los precios de alimentos. Yo creo que esta pugna interna del MAS es lo que menos debería interesarnos en su champa guerra, pero en que en realidad tiene relevancia por la importancia de lo que es el MAS en movimiento político. El hecho que estén divididos tampoco quiere decir que habría que subestimarlos, pero creo que la gente ya se ha cansado y va a empezar a buscar nuevas alternativas. Y espero ahí en que las nuevas alternativas realmente sepan pensar a futuro para llevar un nuevo horizonte político a este país. Yo creo que el MAS ha echado por la borda muchas cosas que podían haberse mejorado en este país, desde la unidad, desde la industrialización, desde el mejoramiento económico y la formalidad económica, desde la inversión privada, y me parece que lo ha desperdiciado. Y yo lo digo con justa razón porque desde la Asamblea Constituyente, cuando se empezó a diseñar la nueva Constitución, desde la arquitectura misma de esa Constitución se había diseñado para toda una población, no para una élite política. Y el tema de la reelección creo que es la fractura muy dura que Evo Morales lleva forzadamente,
y que, bueno, las consecuencias hoy en día creo que el mismo MAS los está sintiendo. En mi segunda intervención voy a entrar ya a ver un poco más de los efectos que podrían tener la ruptura política que se pueda tener, pero también el beneficio que podría ser y significar para las nuevas corrientes políticas. Perfectamente, gracias, doctor Vascope. ¿Qué dice don Antonio Gómez? Le damos la palabra en este primer punto del programa. Bienvenido, adelante. Gracias, José Luis. Saludo a Manuel y a William. Contento de nuevo estar en este programa, que tiene tanta audiencia, lo he podido comprobar en la calle, ya, porque es bastante comentado. Para ir al primer punto, yo creo que hay que analizar, tomando un poco de distancia, cuál es la importancia para el país de una crisis en el movimiento al socialismo. O sea, no estamos hablando de crisis de un partido pequeño. O sea, podemos estar de acuerdo con él, nos podemos odiar, podemos ser partidarios, puede ser lo que sea. Lo que no podemos es ignorarlos por el tamaño que tiene. Podemos decir, sí, es que son prebendalistas y por eso tienen muchos militantes. No importa, o sea, es el partido más grande de la historia de Bolivia que concentra, digamos, un importante número de ciudadanos. Entonces, esa es la importancia, digamos, que está unada a esta diferencia, esta crisis que hay en el MAS en este momento. Y por eso es importante para Bolivia, no porque nos guste el MAS o no nos guste el MAS, que no me parece muy relevante en el momento del análisis. Ahora, para entender el MAS, o sea, no lo podemos entender como un partido como los que ya han existido, digamos, ¿no? Yo siempre digo que en la fortaleza del MAS también está su debilidad. ¿Cuál es la fortaleza del MAS? Y ustedes van a darme la razón. Hasta que surge el MAS, la izquierda no había podido unirse en esa medida. No había podido unirse alrededor de un solo partido, con ese nivel de votación, con esa perenidad en el tiempo. Y es porque el MAS encuentra una ecuación. O sea, es a la vez MAS e IPCP. O sea, tenemos el núcleo duro del partido, los militantes, y tenemos la unión de las organizaciones sociales. ¿Ya? O sea, se une y crea algo que no es completamente un partido, sino es un partido más un conglomerado de organizaciones sociales, lo que le permite ser amplio, pero al mismo tiempo no tiene la unidad orgánica que tendría un partido. Si tú te acuerdas, Manuel, en nuestra época decíamos el anarcosindicalismo, ¿no? Y se criticaba, decía, ¿no? Querer volver a la COBO un partido. O sea, no es que se ha vuelto a la COBO un partido, pero de cierta manera las organizaciones sociales han encontrado, digamos, un instrumento político. Entonces yo tengo que entender esto para comprender el tamaño del MAS y para comprender también la crisis que en este momento está pasando. ¿Ya? Y ahí entiendo yo que está el MAS y está el IPCP. Por ejemplo, si yo voy a estar con las Bartolinas y voy a discutir con ellas o con la CETUTCB o con los interculturales, no me van a decir ellos el MAS es mío, van a decir el instrumento, siempre hablan del instrumento, siempre dicen nosotros somos dueñas del instrumento, porque se consideran que el instrumento, digamos, es su lugar de expresión política. Entendido esto, yo puedo entender, digamos, por qué el MAS logra aglutinar a tantas personas, independientemente de cuestionamiento o no. O sea, han ganado las elecciones ya varias veces. Ya eso no lo podemos negar. Ya tiene un peso político en el país. Si yo lo quiero negar, no solo voy a fallar en el análisis, sino también, digamos, no voy a poder actuar políticamente correcto. Bueno, sería muy largo hacer toda una recopilación de toda la historia, desde que ha entrado el MAS y todo lo demás. Pero sí me parece interesante decir que cuando Evo Morales nombra candidato a Luis Arce, yo creo que él se imaginaba que no iba a gobernar, ya que lo hace con unas segundas y dice, yo te voy a poner el aparato, yo te voy a poner ministros, yo te voy a poner todo, tú simplemente vas a tener que ser presidente. ¿Ya? Y efectivamente, digamos, tal vez los primeros meses han sido así, una luna de miel, todo bien, se iba al Chapare, todo lo demás, ¿no? Y hay que entender también una cosa muy interesante. Evo Morales ha sabido tejer una red de dirigentes en todo el país que están nucleados alrededor de una dirigencia fuerte del Chapare. Los podemos ver, o los cochabambinos, ¿no? Ahí está Héctor Arce, ahí está Leonardo Loza, ahí está Andrónico Rodríguez, o sea, tienen sus lazos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Ya, este grupo del Chapare se ve acostumbrado, digamos, a tener mucho poder. Ya, mucho poder al gobernar, mucho poder, digamos, al ejercer actuación en el sistema de gobierno. ¿Cómo nos damos cuenta de esto?
Porque si uno va y habla con las organizaciones sociales, las mismas organizaciones sociales de La Paz, Bartolinas o de Cochabamba, interculturales o de Santa Cruz, nos dicen, nosotros estamos cansados de que no nos dejen participar. Ya, nosotros también queremos participar. Ya, las Bartolinas de La Paz no es lo mismo que la Bartolina del Chapare. Ya, entonces hay una pugna en las organizaciones sociales, en las bases. Y eso, digamos, son las primeras muestras de pugnas que tal vez nosotros no hemos visto y que se ha traducido en una pugna en la cúpula. Hay analistas que dicen, las bases están unidas, la pugna es solo en la cúpula. Yo creo que no es así. Yo creo que hay una fractura en las dos partes. Ya, porque me ha tocado hablar con estas personas, con estos compañeros, con estos hermanos, como se dice, ¿no? Entonces, hay realmente una fractura que va desde arriba hasta abajo, ¿ya? Y lo primero que hay que decir, esta no es una fractura ideológica. No es que diga, nosotros ya no queremos nacionalizar, somos más moderados, nosotros queremos hacer esto. Es una fractura de un grupo de poder, ¿no? Porque Evo Morales pensó, yo voy a gobernar con una persona que no sabe gobernar, me va a necesitar a mí, me va a necesitar al aparato. Y de pronto, digamos, hay una parte de Luis Arce que empieza a tener liderazgo, aunque podemos decir no estaba previsto, pero sí empieza a tener un aparato. ¿En qué nos damos cuenta en esto? Ya ha mencionado aquí Manuel el Congreso. El Congreso es súper importante, ¿no? Porque si nosotros comparamos los delegados de 2016 a 2023, hay un cambio radical. El 2016, las tres organizaciones fundadoras, CETUTCB, Interculturales y Bartolinas, tenían 600 delegados. Si le sumamos al CIDOB y al CONAMAC, que no son fundadoras, eran 800. En este congreso, en la convocatoria, Evo Morales les ha dado 25 delegados. 25 delegados frente a 800, pues es una maniobra enorme. Y lo han denunciado, y es el otro día lo que han denunciado frente a ahí en la Plaza Baró, al organismo electoral plurinacional. O sea, Evo Morales, al darse cuenta de que la división, digamos, estaba también en las bases, ha dicho, ¿qué hago? Entonces les quito los delegados, yo quiero un congreso en la OCAN por aclamación, donde no haya la más mínima duda de que yo voy a ser el candidato. ¿Ya? Y otra cosa más, como Guarachi de la COP se pone, digamos, en apoyo al gobierno, dice la COP que tenía 20 delegados, ahora va a tener 0. Es una organización invitada. Ya, los que hemos trabajado, digamos, en organizaciones políticas desde jóvenes, sabemos pues que la acreditación de delegados es una cosa fundamental en un congreso. Eso es lo que se discute, ahí están las definiciones. Son quienes van a alzar la mano, son los quienes van a votar. Y ahorita, 3 organizaciones sociales, CETUTCB, Bartolinas e Interculturales, están cuestionando desde ayer y han demandado que ese congreso se vise, se anule, precisamente por esta maniobra de los delegados. ¿Ya? Entonces, aquí hay una fractura, no solo de las cúpulas, sino una fractura social. ¿Ya? Cada vez yo pienso menos que se puede reparar. En la anterior vez que vinimos aquí dije, tal vez, digamos, en política sucede todo y se vuelven a unir. Con esta fractura de las organizaciones sociales a mí me parece bastante más difícil. ¿Ya? ¿Y qué ha hecho Evo Morales? Ha tratado de crear paralelas, ¿no? O sea, como no pudo en el Congreso de la CETUTCB, dijo que los clasificaron todo lo demás, sacó a Ponciano Santos y lo proclamaron en la calle. Desde ahí lo reconoce como el legítimo de la CETUTCB. Ha hecho lo mismo con los interculturales y está haciendo lo mismo con las Bartolinas. Entonces está tratando de crear una paralela y legitimar el Congreso que tiene ahí. Pero va a ser muy difícil porque estas 3 organizaciones sociales ya se han declarado en contra y han demandado. Entonces yo veo bien difícil. Tal vez se queda con la sigla, ¿no? Porque la sigla tiene propietarios, como todas las siglas, inclusive las alquilan, ¿no? Ya hay como 7 o 8 siglas ahí en el organismo electoral, las pueden alquilar, tal vez se quede con la sigla, pero va a quedar, digamos, un sector social que no va a estar con él. Entonces, ¿dónde se va a ir este sector? Estos campesinos, estas Bartolinas, estos culturales, CIDOB, CONAMAC, la gente del altiplano, va a tener que ir a algún lado. Y esas están mirando a Luis Arce. Podemos decir no tiene liderazgo, no estaba previsto, todo lo demás, pero en este momento es el único lugar donde pueden mirar ellos. Porque yo veo que la oposición no está mirando, hay un vacío de liderazgo y no está tratando de acercarse a esos sectores, ¿no? ¿Ya? El único que lo veo que está tratando de acercarse de alguna manera, pero regionalmente, es Manfred. Manfred sí ha establecido comités de ciudadanos, dirigentes, todo lo demás. En Cochabamba ha creado todas esas dirigentes. Y me parece una miopía tremenda, por ejemplo, los dirigentes cruceños, que dicen, no,
Esos son masistas, nosotros ni los queremos. Si vienen aquí, más bien reconózcanos, agradezcan que les hemos dado trabajo. Porque otra cosa que siempre digo es que el momento en que Santa Cruz se asuma como diversa y pluricultural y plurinacional o lo que sea, nadie la va a parar. Mientras siga siendo un pueblo pujante, poderoso así, gobernado por una élite blanca así que los niega, Santa Cruz va a estar como a medio camino. Resumiendo, porque creo que ya me he pasado del tiempo, yo creo que es una crisis real, que no solo está arriba, sino está abajo. Es una crisis importante porque es el partido más grande de la historia de este país. Es una crisis que va a dejar de lado no solo a dirigentes, sino a grandes conglomerados de campesinos, bartolinas y todo lo demás. Y en este momento, para mí es una gran incógnita. Yo creo que Evo Morales tiene muchas de las ventajas como para quedarse con la sigla. Pero acordémonos que la historia política nos muestra también que hay candidatos que sin sigla o casi sin sigla ganan las elecciones. ¿Ya? Ahorita no nos olvidemos que Luis Arce Catacora puede cosechar el voto anti-Evo, porque sinceramente no veo que la oposición esté haciendo esos esfuerzos. ¿Ya? Hoy he visto una encuesta bien curiosa de Diagnosis. Dice, sube el apoyo a Luis Arce hasta el 40%, pero también sube el rechazo hasta el 44%, ¿no? Entonces como que está medio partida la población. ¿Ya? Yo veo, digamos, que si se consolida, y con esto yo voy a terminar, la división, puede que tengamos dos candidatos de este bloque popular, masista, izquierda, paramasista, llamemos todo lo demás. No veo la actuación de la oposición. Veo un tercer candidato que podría ser Manfred. ¿Ya? Los demócratas de Santa Cruz no los veo realmente. Veo a Larach completamente debilitado. No es lo mismo que Rómulo Calvo. Menos lo mismo es lo que Rubén Costas. Rubén Costas ha dicho yo no voy a participar. Entonces yo veo un escenario político donde vamos a tener una presencia importante también de los sectores masistas, o llamemos ex-masistas, o que siguen siendo masistas, y una gran división de partidos. ¿Ya? Y veo una cosa, y veo que va a haber necesidad de diálogo. ¿Ya? Y tomo el nombre de este programa, ¿no? A veces nos peleamos en Bolivia a muerte como si nosotros no estuviéramos condenados a entendernos. Si vivimos en un mismo país, nos tenemos que entender pues con la gente con la que yo tengo diferencias. ¿Ya? Una cosa alentadora ha sido el acuerdo que han logrado en el Senado, pero parece que no se resuelve en diputados. ¿Ya? Entonces, yo creo que esta coyuntura nos abre a una nueva perspectiva, pero va a necesitar ya de la capacidad de los dirigentes políticos para dialogar y hacer alianzas. Muy bien, muchas gracias, don Antonio Gómez. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Les solicitamos a nuestros invitados celeridad, por favor. Han tenido bastante tiempo en la primera exposición que han desarrollado. Puntualizaciones, algunos apuntes, pero además quizá un elemento importante a partir de lo que ha mencionado don Antonio Gómez. Los movimientos sociales, movimientos sindicales, se han adherido, han formado parte de la vida activa como instrumento político para el MAS. ¿En qué medida eso es perdurable en el tiempo? ¿En qué medida estos movimientos sindicales, sobre todo, no pueden volver a sus raíces, reconquistar la independencia sindical, si definitivamente las bases, sobre todo de los sectores sociales y sindicales, están con su mirada plena hacia el MAS? ¿Qué dicen sobre esto? Bueno, sí, yo creo que en análisis político no hay pues vacas sagradas, ¿no? El MNR ha sido tan poderoso como el MAS, ¿no? Y en su momento. Y ahora el MNR, no voy a comentar en dónde se encuentra, ni cómo se encuentra, ¿no? El MAS fue desalojado a través de un levantamiento ciudadano en 2019. Lo que ha tenido por la mala gestión de Yanine Áñez es la posibilidad de rearticularse. Ahora, en este análisis, porque no estamos hablando de la oposición en este momento, ¿no? Yo voy a seguir concentrándome en el tema del MAS porque nos interesa muchísimo, ¿no? Yo creo que el MAS es parte también de un fin de ciclo, ¿no? Porque es cierto que el MAS y el MIP con Felipe Quispe y otros movimientos más que se cristalizan en el año 2000, 2002,
respondían también a un agotamiento del modelo neoliberal y sus expresiones políticas, la partidocracia, lo que se quiera denominar. Está pasando 20 años hasta el 2025 y este ciclo del masismo yo creo que también está agotándose porque hay detrás de esta articulación de organizaciones sociales llamadas IPCP, hay pues un modelo corporativo, ¿no? O sea, lo que el MAS ha construido en términos políticos es una alianza corporativa, ¿no? Bueno, vienen los campesinos, vienen los interculturales, vienen los cooperativistas, vienen los empresarios del agronegocio, son parte del gobierno y cada uno se lleva una tajada, ¿no? Algunos se llevan una tajada impositiva, otros una tajada de subvención del diésel, otros 0 impuestos, ¿no? Como el caso de los cooperativistas, la posibilidad de entrar a donde les da la gana, vulneran las normas y luego los campesinos también no me van a decir que es un sujeto bien parado, productivo, coherente, ¿no? Es un desastre el movimiento campesino, ¿no? Están migrando a las ciudades, han dejado de producir alimentos, se dedican al narcotráfico, se dedican al contrabando, son la base social de los informales. Entonces tampoco podemos pues rendirles pleitesía al movimiento campesino, ¿no? En ese contexto van a migrar, ¿no? Eso es lo que yo digo. Si Evo Morales se queda con la sigla, que es lo más probable, va a haber un reflujo, un retorno de muchos dirigentes campesinos a él. ¿Por qué? Porque mantiene la ecuación. El MAS es un movimiento corporativo, o sea, cuentan ellos, son parte del estatuto. Luis Arce se va a quedar solo, aislado, y con la posibilidad de regenerar un nuevo proyecto político, pero no lo va a poder hacer. Ese es mi punto de vista y lo anuncio ahora y veremos si es sostenible. Porque en política tú no puedes refundar un nuevo proyecto, aunque estés en el gobierno, si no tienes esta virtud, digamos, que ha tenido el MAS, ¿no? De ser una corporación de militantes, pero además un acuerdo con las organizaciones sociales. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, el PSU ha fracasado en intentar hacer un trámite de personería jurídica, porque el Tribunal Supremo Electoral le ha dicho que no pueden dar sigla a una organización que ha caducado su sigla, que la ha perdido, y por lo tanto no se les puede dar ni el nombre ni los colores. Entonces, PSU no tiene Luis Arce, aunque quieran recolectar firmas y libros. Lo que le queda es hacer una migración ya sin el MAS a la UCS. Les comentaba, puede ser el FRI, puede ser, digo, no tengo ninguna evidencia, puede ser Félix Patti. ¿Y cómo mete a estas organizaciones sociales, ¿no?, que se sienten identificadas con el proceso de cambio? ¿Cómo las mete? ¿Con qué calzador? ¿Cómo las licúa y las mete en un nuevo proyecto político? No tiene posibilidades, porque esos partidos ya tienen una estructura, a menos que no salga con la idea de un frente amplio de izquierda, una cosa así, que tampoco le calza, porque Luis Arce no es luchador. Evo Morales es luchador, hasta en la calle. No lo estoy defendiendo Evo Morales. Evo Morales va a dar la vida por quedarse con su instrumento. Se juega su futuro político, el estar o no estar en la cárcel en los próximos años. Y mientras que Luis Arce, que también se juega eso, no es un tipo pues que tenga pantalones para hacer política en grande y crear un nuevo proyecto y pensar que la gente se le va a acoplar. Entonces hay un fin de ciclo, yo creo que del MAS, y con esto ambos proyectos se van a hundir, y es la posibilidad de oro de que una alternativa al MAS pueda refundarse. Y encima de esto, de este fin de ciclo, la gente está cansada. ¿Sabes qué? Yo te digo, Antonio, en la calle, y si tú hablas con las personas, la gente está asqueada de los políticos del masismo, ¿no? Y de la forma como trafican la política los dirigentes sindicales, cómo se han apropiado de que somos mayoría, de que somos pueblo, de que somos plurinacional, ¿no? Para intereses absolutamente egoístas, de poder pequeño, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese contexto, yo creo que Luis Arce ha dicho que estaba tocando fondo, porque ya no había gas. Yo creo que va a tocar fondo en el tema político,
Y en el caso ya del procurador, que ha sido un tema también que vale la pena mencionar, el procurador es la última termita vista dentro del gobierno de Luis Arce, ¿no? Y la han fumigado el otro día, y además que la han sacado con todos sus funcionarios allegados. Por eso ayer estaba denunciando una masacre blanca en la Procuraduría. Y el señor procurador, el ex señor procurador, el señor Wilfredo Chávez, va a tener que pagar en la próxima gestión de gobierno, de acuerdo a lo que dice el artículo 113 de la Constitución, que señala que las deudas con el Estado, cuando se ha causado un daño económico al Estado, son imprescriptibles, y hay un segundo parágrafo que señala que se le aplica a todo funcionario público que ha causado daño económico la acción de repetición. Mira, William tiene acá la Constitución y el artículo 113, yo les pediría por favor a los que tienen la Constitución, lo pueden anotar o pueden acompañarnos en la lectura. Estoy tomando el texto de William y estoy buscando el artículo 113, que es bastante contundente y dice así, ¿no? Artículo acá está, ¿no? 113. Dice: la vulneración de los derechos 104, 107, ¿qué falta aquí? El 113. 113 está acá. ¿Está? Este es el 113. Ah, el que estaba leyendo. Perdón. Ya. Vamos. Sí, artículo 103 de la Constitución. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho y la indemnización, reparación y resarcimiento del daño y perjuicios en forma oportuna. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicio, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad y servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño. Es decir, que cualquier persona, cualquier ciudadano y el Estado, en próxima gestión, que se considere que se ha vulnerado los derechos económicos del Estado, debería aplicársele a Wilfredo Chávez el 113, ¿no? La reparación con todos sus bienes de todo el daño que ha ocasionado en la gestión de la Procuraduría, y tenemos aquí la cantidad de causas que ha perdido, ¿no?, en la defensa de los intereses del Estado, contra la red eléctrica internacional, la Pan American Energy, las inversiones Ecoenergy Bolivia, de Bolivian General Group, ¿no? Estamos hablando de Iberdrola, daño económico al Estado por la incapacidad de haber defendido de 65 millones, 357 millones de dólares, 18, 10 millones, 34 millones, Kiborax, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación en la que seguramente Wilfredo Chávez va a terminar. Muchas gracias, don Manuel. ¿Qué dice el doctor Vascopé para finalizar este primer punto? Sí, a ver, es muy importante siempre escuchar todos los aspectos de la gente que vive la política y la radiografía que se hace, ¿no? Si hay algo que en realidad creo que estamos de acuerdo muchos en la mesa de diálogo y la gente que nos está escuchando, es que el MAS en realidad ya ha agotado un modelo de Estado que ha tratado de llevar adelante desde el 2009 con la nueva Constitución y que lamentablemente se ha corrompido y es decadente, es el Estado plurinacional. Y a mí me da mucha pena porque se tenía mucha esperanza de que a partir de lo que era la nueva Constitución y lo que era el MAS, se podía voltear la página oscura que teníamos anteriormente. Hoy en día, por las angustias de poder, por las ambiciones, por la corrupción, pero tan dura que se tiene dentro del MAS y las ambiciones, se ha botado a la borda todo un proyecto, y en realidad lo que el MAS ya no es, lo que tiene el MAS hoy en día ya no es una discusión ideológica entre las dos corrientes, entre arcistas y evistas, en realidad es una discusión de intereses, y intereses espurios, sus pugnas de poder duras que tienen, de licitaciones, de pegas, de quién se va a llevar adelante una suerte del diezmo, ¿no? ¿Quién decide meter la carretera, aunque no le importe el acuífero, pero ahí va a estar el tema del loteamiento de terrenos? O sea, ya es pues su nivel del MAS de corrupción ya es obscena, ni siquiera es grosera.
y hay un hastío, inclusive hasta del militante de base, que vea entre sus élites de los arcistas y evistas que se están peleando por intereses, no siquiera una discusión ideológica, no como ha nacido el movimiento al socialismo. A esto no podemos hacer un análisis muy simple de solamente decir que el MAS es un partido importante, sí, pero el MAS, aparte de ser un partido importante, es un partido en realidad decadente por su modelo, por lo que en realidad ha resumido en su gente. Ustedes vean la decadencia moral que ya tiene cada componente del MAS, sin hablar lo que era la élite o la oligarquía azul que anteriormente pasaba por Quintana, por Romero, por Héctor Arce, por Llorente y compañía. Que esos igual se mandaron ciertas groserías, y las veces que tuve los debates siempre se los dije. ¿Y qué no decir de Linera, el impostor? ¿Qué no decir del cobarde de Linera? Que cuántas veces mi persona la ha invitado. Ahora que está fuera del poder, me gustaría invitarlo a Linera a que podamos debatir qué entendía él por Estado plurinacional y sus intereses espurios. Si hay alguien culpable de esa decadencia, justamente es Linera, y con el consentimiento de Evo Morales. Vayamos pero acá a la actualidad. Hoy en día, Arce Catacora no es quien gobierne en realidad. No es, porque no es pues un líder, seamos sinceros. No es alguien que pueda sostener una discusión política ideológica para decir que es alguien que tiene liderazgo de presidencia. A ese le ha caído la banda presidencial por accidente. Me parece que Arce Catacora, si no se va a reivindicar y no sale de esta gestión, va a ser una de las cosas más deplorables en presidencia que hayamos tenido. ¿Qué ocurre? Arce Catacora en realidad delega las facultades de gobierno, y creo que hay un triunvirato que está en este momento gobernando el país. Son tres ministros que son del Castillo, ministro Lima, y este ciudadano que es Montaño. Que ese es nefasto, este sujeto, ¿no? Nefasto, ¿no? Yo le pedí a Montaño que nos sentemos a dialogar con la ley de ganancias ilícitas, ¿no? Y el cobarde lo único que hizo sacar es fotos, después mostrar algunas cosas, pero nunca quiso venir a debatir. Por eso yo, José Luis, siempre dije, a ver, ¿dónde está acá en este diálogo para debatir? El señor Richter, el señor del Castillo, o este señor del Montaño, porque son los sujetos de poder que tendrían que defender lo que en este momento es una decadencia de su gestión. Decir que el movimiento al socialismo es algo importante, por supuesto, pero es decadente. Y el hecho que sea un conglomerado de movimientos sociales no puede ser suficiente para sostener que ellos pueden seguir manejando las riendas del Estado. Señores, esta forma fascista sindical que tienen ya de hacer política ya es obscena. Miren ustedes, si fuera otro país con algo por lo menos de autoestima que deberíamos tener nosotros bolivianos, este sujeto que ha sido acusado de pedir menores de edad que está en el Parlamento, ya debería estar siendo apartado de la Comisión de Constitución. Y no ha pasado aquí nada. Hay audios que él pone en cuestión todo, pero solamente el hecho que está envuelto en este caso, ese señor debería estar siendo apartado porque contamina lo que se quiere hacer con la elección judicial, que más adelante lo vamos a hablar. Esa es una muestra de lo que es el MAS en decadencia. Otra muestra es lo que ha pasado con este dirigente de los movimientos sociales de apellido Mamani, que era de la cúpula del MAS, que era del CERNAP, ¿no? Del Servicio de Parques, ¿Y qué es lo que hacía? Acosaba a las mismas compañeras del MAS, y que una de ellas le denunció porque creo que inclusive hubo un embarazo de por medio. Imagínense la decadencia que ya trae el MAS. Es clientelar, es corrupto, es inmoral. Y ante esto vamos a quedar impávidos nosotros los ciudadanos. ¿Qué nos obliga? ¿Qué obliga a William Vascopea a entrar a política ahora? Esta inmoralidad, esta decadencia que se tiene. Es por eso que nosotros hemos enfilado
y Manuel hace su esfuerzo desde lo del CONADE, porque también Manuel va tejiendo una posibilidad de que se teja algo a futuro como un frente único, y nosotros batallamos a partir de lo que hemos llamado el movimiento búnker, buscando renovar la política, con gente que ha estado en política y gente nueva que está ingresando. Pero ¿qué queremos hacer nosotros? Poner a disposición nuevos ciudadanos que sean los que entren al Parlamento, que entren de senador, de diputado, de concejal, de alcalde, de gobernador, y ¿por qué no a la presidencia? Nueva gente. Los mismos de siempre metidos ahí en las encuestas. Yo no les voy a creer en nada a los señores de las encuestas porque ponen a los mismos actores de siempre. Está ahí Arce, está Evo Morales, le ponen a Manfred, le ponen a Camacho, le ponen a Samuel Doria Medina, le ponen a Mesa y no ponen a los nuevos. A ver estas encuestas, pónganos a nosotros al búnker. Pongan a la cuestión a William Vascopé y vamos a ver qué dicen. ¿No es cierto? Yo creo que si algo nos impulsa, José Luis, a los ciudadanos ahora entrar a este escenario político, es esta obscenidad que estamos viviendo y que nosotros no podemos pagarlo porque ya el ciudadano de afuera no tiene ni siquiera empleo, no hay siquiera circulante, y estos metidos en sus peleas, degradando lo que es el Estado y en sus cuestiones tan duras de corrupción. El narcotráfico ha penetrado en este país tan duro, la corrupción ya ha carcomido las conciencias y es normal esto, que nuevamente reitero, este sujeto que está en el Parlamento mínimamente debería ser apartado momentáneamente, aunque sea, pero no, igual va a seguir. La decadencia del Estado plurinacional creo que ha llegado a un límite, y si tienen algo de conciencia los sindicatos que integran al MAS, deberían pedir la renovación total de lo que son sus dirigencias, y obviamente el MAS creo que ha tocado ya el límite de lo tolerable y es una decadencia total su programa o su proyecto, que en realidad ya es un Estado plurinacional divisionista, racista y clasista. Muchas gracias, doctor Vascopé. Para finalizar este punto, don Antonio Gómez, para finalizar. Voy a tomar algo que ha dicho Manuel, y no creo que la gente esté asqueada de la política del MAS. La gente está asqueada de la política, porque donde hay intereses siempre hay corrupción, siempre hay todo, ¿no? Y yo no sería tan ingenuo de decir, bueno, acabaremos con el MAS, mañana lo decretamos, que muera todo, y todo cambió. Porque donde hay intereses siempre va a haber, pues, corrupción y todo lo demás. Y fíjense ustedes, cuando le dan el golpe, el 64 al MNR, dicen, el MNR nunca más va a volver. Y si usted ha leído un poco de historia, mucha gente fue a votar metiendo un papel higiénico, el 64. Pero ¿qué pasa? El 85 vuelve el MNR y tiene una vida hasta el 97. O sea, en la política no está cerrado, esas posiciones maximalistas, o sea, querer hacer súper afirmaciones. Yo he aprendido que hay que cuidarse mucho de eso. ¿Ya? O Avance, digamos, ¿no? Avance, su mujer le pega un tiro porque lo pesca con otra, cuando era presidente. O sea, no, por favor, la corrupción no la inventó el MAS, que si están corruptos ahí puede ser, pero no la inventó. Y podríamos sacar así un montón de ejemplos de todos los países. Voy a tomar uno nomás. El hijo de Michelle Bachelet, cuando era presidente, fue acusado de venta de inmuebles ilegales. O sea, así está la política metida. O sea, esa es parte de la política, porque precisamente ahí se cuecen, pues, intereses, grandes intereses. Ahora, si yo creo que borraremos al MAS, vamos a renovar el país, no sé cuánto nos van a creer, sinceramente, y no creo que sea la solución. En La Paz hemos hecho eso. Ya estaba ahí me parece un buen candidato, el Dogbailer, que ha hecho el teleférico. Todo el mundo fuera Dogbailer porque es masista, lo traemos a Arias. Estamos en un desastre, porque como paseño me da pena la ciudad, que no hay ni un proyecto, y cada día el alcalde se me burla, porque yo paso en el teleférico y dice, magnífica obra para La Paz, pero su obra es un cartel, esa que está ahí abajo comenzando Obrajes, ¿no? Y que supuestamente nos va a hacer una super avenida, y que le ha puesto 2 cusillos ahí. Yo digo, ¿qué le pasa a este? Entonces, cuidémonos, digamos, de esas afirmaciones, ¿no? Lo que yo me refiero ya es una cosa. Se llama el Estado plurinacional porque queremos o no queremos, pero las organizaciones sociales y el pueblo ya han empezado a tomarle el gusto al poder. Ya no los vamos a poder sacar para atrás. Ese número de votaciones, ese número de organizaciones van a querer seguir participando y van a ser una masa importante que tiene que ir hacia algún lado. Tal vez es como dice Manuel, se va a formar un frente amplio, ¿no? Que podría ser de una manera. La política es muy creativa, ¿no?
tal vez Evo Morales se queda con la sigla, o qué pasaría si en el Congreso de la OCAEñe, no lo creo que sea mucho, Luis Arce le quita, ¿ya? Y no creo que necesariamente los mejores currículums lleguen al poder. Está la situación, está la coyuntura. O sea, tenemos un vacío, tenemos grandes incógnitas, ¿no? Yo me cuidaría mucho de los adjetivos también, porque he dicho que vamos a tener que sentarnos a dialogar. Con todos legalmente vamos a tener que sentarnos a dialogar, porque con quien más que tenemos que dialogar es con nuestro opositor. ¿Ya? Y en Bolivia no podemos hacer una política que niegue al otro. O sea, ya basta de odio. O sea, ya no nos embarquemos ahí. Ya basta de odiarnos entre regiones, ya basta de no querer hablar entre políticos. Ya necesitamos una concertación, porque si nosotros no logramos eso, no sé dónde vamos a llegar con la violencia. ¿Ya? La gente, yo creo que está cansada de todos los políticos. Y lo que está esperando, si en eso te doy la razón, William, está esperando una solución. Pero en este momento yo no la veo. Ojalá que sea donde tú dices, puede ser. Ojalá que sea del lado de Luis Arce. Ojalá que Evo con su saque. Ojalá que Manuel recupere lo mejor de su juventud y lleve adelante. Pero necesitamos esa concertación. Quiero terminar con esto. Yo veo una gran incógnita. ¿Ya? Y es lo máximo que yo puedo ver con las cositas que he dicho. Muy bien, muchas gracias, don Antonio Gómez. Rápidamente nos vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con el tema de las judiciales. ¿Habrá perspectivas reales para viabilizar elecciones para autoridades del órgano judicial? Definitivamente, por lo que ya se ha puesto en mesa, incluso con ese proyecto de ley transitoria, las elecciones van a ser, se proyectan, se intenta que sea en el mes de enero del 2024. Ya se estaría desahuciando de que obviamente no haya elecciones el 2023. Pero asimismo hay temores todavía sobre lo que pueda ocurrir, el desenlace de este tema, porque también estarían en juego algunos intereses políticos, por lo menos eso es lo que han mencionado algunos opositores. ¿Qué dice sobre este segundo punto del programa, don Manuel Morales? Hay dos declaraciones que se han dado el día de ayer, ¿no? El señor Hassan Teufel declaró el viernes anterior, este viernes pasado, que las elecciones van a ser el 2024, ¿no? Si es que hay condiciones. Y luego me llamó mucho la atención una declaración del vocero Richter, que dijo que la elección de jueces resuelve solo el tema administrativo y que la justicia va a seguir en su crisis, ¿no? Claro, es cierto, ¿no? O sea, nadie va a decir lo contrario. Lo que me preocupa es que el gobierno ha tomado dos decisiones. Uno, congelar la reforma de la justicia. No está haciendo absolutamente nada. Y aquí no hay, digamos, datos que evidencien lo contrario, ¿no? O sea, lo han metido, la reforma de la justicia, al refrigerador. No hay nada nuevo. El ministro Iván Lima prometió hacer las cumbres, ¿no? Incluso plurinacionales de la justicia, retomar, dijo que se iba a hacer las mesas. Luego recibió a un montón de instituciones que vinieron de afuera, las invitó, le dijo a García Sayán, sí, vamos a hacer la reforma de la justicia, para la independencia de los magistrados, vino la CIDH, sí, no, prometo, se hicieron los diagnósticos, vino la mesa del GEI, recomendaciones, 36 recomendaciones, el ministro Lima solo cumplió 2, y al final todos decían que no estamos hablando de cosas del otro mundo. Primero, elección de magistrados, ya, digamos, la cabeza. Luego planteaban la supresión de los interinos, tanto en el órgano judicial como en el Ministerio Público. Es decir, no podemos estar con tantos interinos que son improvisados, no sabes si tienen carrera o no. Luego se planteó la necesidad de atender las causas, ¿no? Que esto se viabilice, no puede ser que estén tantos años los juicios ahí estancados, generar mecanismos informáticos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ha incumplido el ministro Lima. Todo, absolutamente todo, así. Y aquí nadie me puede decir ha cumplido en algo. Nada, cero. Y luego el tema de, junto al Tribunal Supremo Electoral, a boicotear la iniciativa de los juristas independientes. Buena, mala, no estabas de acuerdo, lo que sea.
pero debería habérseles permitido el mecanismo de recojo rápido de firmas con la huella digital. Se hubiera hecho en un mes, se hubiera alcanzado 1,5 millones, pero no, aquí hay que cerrarle la puerta a cualquier iniciativa que venga de la sociedad civil, acusándola de lo que quieran. Y resulta que ahora nos hemos enterado, por precisamente que han entrado en huelga de hambre los diputados evistas del MAS, que hay la decisión ya orgánica del gobierno de Luis Arce de no hacer las elecciones judiciales, ¿no? Además se ha dado evidencia, es que el presidente de la Cámara de Diputados ha mandado el anteproyecto en consulta al tribunal constitucional, al tribunal electoral, no sé a dónde más lo ha mandado, ¿no? En consulta para seguir prolongando y no resolver este tema. Entonces yo considero, ya para hacer un poco el análisis, que ha sido un error crear el Ministerio de Justicia o la administración del Ministerio de Justicia en manos del actual gobierno de Luis Arce. Ha sido exclusivamente para tomar el control del Poder Judicial, del órgano judicial, subordinarlo, hacer que sea un órgano que se dedique al sicariato judicial, perseguir a los opositores, y luego llevarlo al nivel más bajo de desinstitucionalización posible. El ministro Iván Lima debe pensar que mientras más mediocres sean los jueces, más fácil son de ser manipulados. Y por lo tanto han tomado la decisión de no hacer la reforma, de no ir a las elecciones, no permitir el recojo de firmas de una iniciativa ciudadana independiente y ocasionar un vacío de poder. Ese es el objetivo. El vacío de poder se va a dar en finales de diciembre, cuando los 26 magistrados lleguen al cumplimiento de su mandato. Hay 2 artículos, el 183 y el 194 de la Constitución, que dicen que estos magistrados solamente duran 6 años sin posibilidad de prórroga alguna. Entonces se va a llegar a un momento donde se va a generar un golpe judicial, un golpe de Estado judicial. Se va a llegar a diciembre, no va a haber elecciones, y ahí es donde va a venir el gobierno y va a decir, bueno muchachos, al país le vamos a plantear o una prórroga de mandato, o una ley corta, o designación de nuevos magistrados, ¿no? Y hemos llegado a la cúspide del Estado autoritario. Un Estado autoritario que ha golpeado, fíjense, más que golpear a la oposición, ha golpeado a 2 instituciones, al órgano judicial, con todas estas medidas, y a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Porque dentro del modelo absolutamente autoritario de Luis Arce, el objetivo es que la Asamblea Legislativa Plurinacional sea un florero, y lo ha logrado. No solamente obstaculizando las interpelaciones, sino que además ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional para que ningún diputado pueda censurar a ningún ministro. Y eso ha generado además que las bancadas prácticamente se queden sin ejercer la función de fiscalización, ¿no? Entonces, en resumen, creo que ese ministerio hay que cerrarlo. En el próximo gobierno, que ojalá sea de una fuerza alternativa al MAS, no solo ojalá, estoy convencido que va a ser así, hay que cerrar el Ministerio de Justicia, porque sería lo mismo que abrir un ministerio de elecciones o abrir un ministerio de atención al Parlamento, ¿no? Porque en la lógica actual en la que se ha trabajado, esos ministros solamente irían a la manipulación, al control de los órganos para generar un Estado absolutamente autoritario. Hay que cerrar ese ministerio, y no debería haber, porque si alguna vez se ha justificado el Ministerio de Justicia por la promoción de derechos humanos, el tema de la reforma de la justicia, no ha cumplido, absolutamente no ha cumplido. Y bueno, yo creo que por lo menos pues, estoy aportando en ese tema, ¿no? de lo que viene. Ahora, en términos sociales, nosotros el día de hoy vamos a tener una asamblea, hoy sábado en la tarde, como CONADE, ya que estamos en emergencia, ya que no vamos a aceptar que se suspendan las elecciones,
y necesitamos generar una agenda de movilización para defender el derecho constitucional que tenemos los ciudadanos de elegir a través de las urnas a los magistrados, y finalmente vamos a defender el hecho de que no sea sojuzgado el órgano judicial al poder del gobierno central. Muy bien. ¿Qué dice usted, doctor Vascopé, sobre este segundo punto? El tema de las judiciales, lo que ocurre en el legislativo, los cálculos seguramente que están primando. Al final, ¿no habrá elecciones judiciales? Sí, pero antes de entrar a ese punto, yo quiero retomar lo que decía Manuel. Hay cosas del Estado plurinacional hoy en día en decadencia, que en realidad no tienen razón ya de ser. Y es una de esas cosas el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de la Presidencia, y el Ministerio de Cultura, y toda esa burocracia que se ha creado para solamente dar prebenda a los militantes masistas en una crisis tan dura que tenemos, con empresas estatales totalmente deficitarias, que es un aparato burocrático monstruoso que se está comiendo todo el presupuesto del país, y que tenemos que estar manteniendo a funcionarios públicos que están ahí, en muchos casos ineficientes, incompetentes, y que tienen un salario, y que el pueblo boliviano allá afuera se las tiene que granjear, se las tiene que buscar todos los días. Tengan por seguro que si el búnker consolida su alternativa el 2025, van a volar la mitad de esos ministerios y de esas empresas deficitarias. Y va a ser así. Y parte del Poder Judicial tiene que irse. Tiene que irse esa parte del Poder Judicial. Así como también se tiene que intervenir el Chapare. El Chapare tiene que tener otro horizonte, que no es la coca ni la cocaína. Se podría hacer cosas muy importantes en la gente del Chapare, pero se tiene que erradicar a esa gente mala vida que hace del narcotráfico algo lacerante para nuestro país. Hay cosas que en la delincuencia se han disparado: feminicidios, asesinatos, secuestros, trata y tráfico, y eso no se está atendiendo. ¿Por qué? Porque hay una división dentro del MAS, que más están ocupados en qué ministerio van a ocupar, a quién van a sacar. Ayer le sacaron al procurador, sacarán al otro, que sacarán más adelante, que la ocaeña, y no están ocupados en eso. Tengan por seguro que si el búnker del 2025 entra al poder, no vamos a tolerar absolutamente nada de lo que ha dejado la decadencia del movimiento socialismo. Y eso también va para los anteriores que estaban en el MAS, a los neoliberales. Porque hay muchos que se nos acercan, coquetean, vienen, los conocemos. Está bien que vengan, pero vengan a trabajar para una nueva propuesta, porque el país ya no va a tolerar más. Hay una obscenidad en hacer política en este país, y si no ponemos un alto, José Luis, ya todo se va a normalizar. La corrupción, el sacar dinero, el diezmo, el escuchar que hay un parlamentario que te pide menores de edad, que hay un dirigente sindical que te pide igual una noche a una secretaria, y esto no puede ser. No podemos ya más tolerar. Vuelvo al punto sobre el tema de la situación judicial. A ver, yo le soy bien honesto, y alguna vez habíamos hablado con Manuel, y yo siempre lo escucho lo crítico que es, y uno siempre aprende de Manuel, de sus luchas sociales que ha tenido durante años. Y la verdad, no creo que quiera Iván Lima llegar a elecciones judiciales, ni Arce Catacora. No quieren llegar. Quieren jalar para ir por un decretazo a poner a sus amiguitos en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Tribunal Constitucional. Y con dos claros objetivos de su pugna interna. Y uno tercero más perverso más adelante, más perverso. Primero, quieren tener el control de estos 90 días interinamente, hacer fracasar estas elecciones que se puedan venir, o por lo menos alargarlas, y 3 meses mediante decreto poner a sus magistrados, y dentro del Tribunal Constitucional, o el Tribunal Supremo de Justicia, y dentro del Poder Judicial, maquinar algo como para querer inhabilitar a varios evistas, entre ellos al mismo Evo Morales. Y de alguna forma tratar de quedarse con la sigla. No hay posibilidad de Arce Catacora de que gane elecciones si no es con la sigla del MAS. Si no es con la sigla del MAS. Arce Catacora casi no tiene todos los movimientos sociales, pero ahora se ha visto que algunos se han ido sumando a su proyecto. Porque son prebendales, pues la mayoría son prebendales. Han acostumbrado a recibir un ministerio, una cuestión, un diezmo, una pega. Saben cómo manejan
varios dirigentes que se han corrompido, que es muy diferente a lo que eran los movimientos sociales de los 90, los 70, 80, que lucharon por otras reivindicaciones. Estos de ahora están totalmente clientelares y corruptos. Y en ese contexto, yo creo que uno de esos horizontes y objetivos es tratar de quedarse con la sigla, anular a Evo Morales, y aquí viene lo más perverso. Una vez que tengan eso y se aseguren esa situación del 2025, van a ir detrás de todos los opositores sin piedad, así como lo han hecho con Yanine, como lo han hecho con Camacho, lo han hecho con otros opositores. Teniendo razón o no teniendo razón, va a ser una persecución con fiscales y con jueces. Y esto se va a llamar un gobierno judicial. Va a ser un gobierno judicial, una especie de golpe de Estado judicial, donde tengas el aparato a tu disposición del Poder Judicial y tú apuntes desde el Ministerio de Justicia: a este se persigue, a este otro no, a este sí. Y hay una clara muestra. ¿De dónde salían pues estas leyes de las ganancias, de ganancias ilícitas, demás cosas? Venían pues justamente del Ejecutivo, diseñadas. Tú tienes la ley o el decreto ese del colaborador eficaz, que lo pone al ministro Lima como fuera fiscal y juez. El 4454, decreto supremo. Exacto, el decreto supremo. Es decir, ¿cuándo se ha visto en un Estado de Derecho que el ministro Lima sea el que dé el consentimiento del colaborador eficaz cuando eso es del Ministerio Público? Por favor, la gente dése cuenta quién está acumulando poder y quién le está permitiendo. Por eso es que yo digo que Arce Catacora no es pues el presidente, tienen un triunvirato. Ahí están gobernando Lima, Del Castillo y Montaño. Arce Catacora desaparece en los momentos más duros y aparece después. Apareció después cuando dio su declaración de sinceramiento, cuando dijo que los pozos se están agotando, que estamos tocando fondo. Al día siguiente trató de explicar, ¿no es cierto? Pero después no aparece, oculta la cabeza. Creo que este país no merece a cobardes como presidente. No merece. Y si hay algo que nosotros tenemos que decir de la manera más clara y honesta y fuerte ante el país, es que lamentablemente, sean los arcistas o sean los evistas, son el mismo Estado fracasado, plurinacional, corrupto, clasista y racista. Y aquí viene la diferencia de lo que nosotros estamos proponiendo. Señores, tenemos que buscar la unidad de este país bajo el paradigma de la nación boliviana. Lo plurinacional, lo único que ha hecho desde el imaginario de García Linera es dividirnos y no tener el sentimiento nacional de sentirse boliviano. Se han agarrado el símbolo que tenían los pueblos indígenas de tierras altas, como es la huipala, y se han agarrado los masistas, ni siquiera los pueblos campesinos indígenas legítimos, se lo han agarrado ellos, y lo tienen como bandera de guerra y de lucha, y han creado odios entre el campo y la ciudad. Han creado tanto resentimiento que tú ves un vicepresidente, Choquehuanca, declarando que la nación aymara es lo máximo. Eso me hace recuerdo a lo que decía Hitler sobre la raza aria superior. ¿Cuál más fascista que el otro? ¿Y en qué queda la nación boliviana? ¿En qué queda la multiculturalidad? Este ciudadano que habla se reclama pues un paceño, pero también un aymara, mestizo. Pero primero soy boliviano. Hemos llegado a un punto en que ya se apunta el color de piel, el apellido, la región, descalificando. No ha logrado el proyecto del Estado plurinacional unificar y pasar la página de los fantasmas que nos han perturbado desde la colonia. Y yo creo que no lo vamos a superar mientras haya este plan perverso ahora de los arcistas de querer meter a sus magistrados a decreto para sacar a los magistrados evistas y tratar de quedarse con la sigla y sus pugnas. Y nosotros los ciudadanos, ¿en qué quedamos? En nada. Les estoy diciendo hoy en día, no van a haber elecciones, ya lo ha dicho el Tribunal Supremo Electoral, y no quieren llegar a elecciones, acuérdense, van a poner por decreto supremo a los amiguitos del ministro Lima.
Muy bien, muchas gracias, doctor Bascopé. En este segundo punto también existen consideraciones, criterios de Antonio Gómez. Bueno, hay ¿Cuál su punto de vista, me no? interpelan de lo que dice William. Estoy escuchando atento ya su campaña política, porque yo lo vi como constitucionalista, pero estoy viendo... Estoy en campaña política. Es campaña política. Permitiré... ¿Puedo hablar? Seguí, Andrés. Antonio. Antonio, seguí. Ya, gracias. Ya, no creo que el ministro Lima sea el diablo, ni que tenga tanto poder, ni que los problemas de este país los haya hecho el MAS. O sea, que ha habido condiciones objetivas, digamos, que han llevado y que han favorecido la victoria del MAS. Una de las condiciones, y parece necesario recordarlo, era el tremendo desfase que había en la población urbana y la población campesina. Que después esas reformas se han hecho mal, se han hecho bien, es otra cosa. Pero las condiciones del cambio que ha propiciado el MAS, o que ha heredado el MAS, o que ha llevado adelante el MAS, o que ha mal hecho el MAS, son condiciones objetivas. Son condiciones objetivas de un tremendo retraso de la población, que se puede evidenciar en todo eso, nos dice la historia. Ya eso nos dice la historia. Y el Estado plurinacional tal vez no nos guste el nombre, tal vez deba llamarse Estado multinacional, Estado pluridiverso, todo lo demás, pero es un Estado que ha visto aumentar la participación de las personas. Ya, yo lo veo perfectamente, digamos. Había apellidos indígenas, y tengo que venir ahí, que yo no conocía, que ahora, digamos, participan en la administración pública, en todo lo demás, que se han corrompido algunos, perfecto, pero es un Estado más participativo y eso no puede ir atrás. ¿Ya? Y lo boliviano no reconocía eso. O sea, yo no voy a hablar de esto, pero me parece necesario reconocerlo. Lo boliviano no reconocía eso. Entonces son reivindicaciones. Yo me acuerdo, no sé, tú te debes acordar, Manuel, en el 91, la primera marcha indígena. Fue un golpe. Y el MAS ha aprovechado todo ese cauce. O sea, no es que al MAS se le ha ocurrido, ¿no? No es que al MAS tampoco se le ha ocurrido la huipala. Y por eso mismo yo digo, en el tema de la justicia, no creo que el ministro Lima sea el completo culpable. Es sobredimensionar el papel que tiene. Nosotros somos un país de abogados. Somos un país de abogados desde nuestra fundación. Y les voy a dar un solo ejemplo. ¿A quién se le ocurre la creación de Bolivia? A un abogado, a Olañeta, que va a encontrar al joven Sucre que llega al desaguadero y le dice: ni Gran Colombia ni Río de la Plata, haremos un país que lleve el nombre de tu jefe, de Bolívar. Y lo convence a un Sucre de 24 años, un abogado avesado que era colonial y que va a redactar muchos de los documentos jurídicos más importantes de Bolivia durante Andrés de Santa Cruz. Ya, entonces somos un país de abogados, y si bien el gobierno puede influenciar en el Poder Judicial, no digo que no es que el Poder Judicial sea un títere, pues tiene su propia lógica. No lo digo yo, lo ha reconocido Rodríguez Bercé, que ha sido presidente de la Corte Suprema, presidente de Bolivia. Ya tiene su Poder Judicial, tiene su propia lógica. Nuestra lógica abogadil ya es una lógica que está presente ahí. Y el otro día yo hablaba y escuchaba a un abogado y decía: los mejores abogados no nos vamos a presentar a las elecciones judiciales porque no nos interesan esos cargos. Los mejores abogados estamos en otro lado. ¿Ya? O sea, estamos tratando de hacer una reforma, perfecto. Que el gobierno le falta hacer más, perfecto. Pero no creo que sea todo su caso. Esta reforma la vamos a hacer entre todos o no la vamos a hacer. Una muestra nos la ha dado el Senado. ¿Qué pasa cuando se unen las tres fuerzas? Se puede vehicular la reforma. Una muestra nos están dando los diputados. Cuando alguien se va aparte y viene con sus cosas particulares, no se puede. Ya esta reforma tiene que ser una concertación nacional. Y me asombra también, digamos, que ahora se defienda tanto las elecciones judiciales cuando durante un tiempo se las desprestigió completamente. Fue un ensayo, ¿no? Fue un ensayo, pero en ese entonces era lo mejor que se veía. Parece que no ha funcionado. No me imagino que no haya Ministerio de Justicia. Porque yo me imagino, por ejemplo, el Ministerio de Justicia cuando Blattman, ya que se tenía mucha fe en el nuevo Código de Procedimiento Penal y los jueces ciudadanos. Una reforma que tampoco ha dado el resultado que se quería. Pero sí, con la abolición del apremio corporal que hizo promulgar Blattman, se ha por lo menos sacado esa gran cantidad de gente que había en la cárcel. Ya, yo no soy tampoco tan pesimista. Ya en ese entonces, estoy hablando de cuando estuvo el nuevo Código de Procedimiento Penal, hicimos una encuesta y preguntamos a las madres, y las madres decían: yo creo que realmente algo va a cambiar. ¿Ya? Y decíamos: ¿por qué? Porque no me puedo imaginar un futuro donde mis hijos no tengan algo mejor. ¿Ya?
hay pequeños atisbos, no era lo que sea, pero por lo menos el otro día me he dado cuenta que el notariado por lo menos en algo ha mejorado, que no se puede falsificar tan fácilmente los poderes como se hacía antes, porque lo puedo consultar ahí en línea. No es lo que se tiene que hacer, no es lo que se tiene que hacer. ¿Se tiene que hacer más? Se tiene que hacer más. Ya coincido y he escuchado mucho que las elecciones no se van a hacer este año. Pero si es que no se hacen, o si es que se hacen, no va a ser solo pues por voluntad del gobierno, porque el gobierno no puede hacer solo la reforma de justicia. Reitero, nos lo está mostrando en el Parlamento. Y cuando se unan las fuerzas, sea esta fuerza, esta otra fuerza, el MAS, ARCE, EVO, Comunidad Ciudadana, creemos, tal vez los nuevos partidos que están surgiendo, son políticos, pues. Van a expresar sus intereses, y lo van a expresar sus intereses de una manera que sea, yo quiero que vaya esta reforma, yo quiero que vaya este artículo, o yo apoyo a este candidato. Ya, no seamos ingenuos. Ya, o sea, va a haber eso. ¿Qué vamos a tener que lograr? Un mínimo consenso sobre ciertos aspectos básicos. Una gran reforma de justicia no creo que la logremos. Sobre cómo elegimos a los magistrados, cuánto duran en esto, qué cosas quitamos, todo lo demás, ¿no? Pero no sobredimensionemos el problema y no le achaquemos al MAS, pues ya todos los problemas y todas las cosas, porque nos va a pasar como lo digo en La Paz, ya no voten al masista, voten al que no es masista y estamos en lo mismo. Es autoengañarnos. Ya, tal vez el fin de ciclo ha llegado, como dice Manuel, ya, y tal vez sea bueno que así sea, pero ahí necesitamos, y te tomo la palabra, Williams, ojalá tengan, digamos, la capacidad, la oportunidad y el sentido común de tomar la reserva. Y ahí vamos a tener que ser muy pacientes, porque tenemos que dialogar, ¿ya? Porque tenemos que entenderlos con los que no nos podemos entender. Sino, ¿para qué es el diálogo? Yo tengo que dialogar con el que no puedo entenderme. Eso no más, pero creo que el tema da para mucho más. No quiero ser muy concluyente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Antonio Gómez. Breves minutos, seguramente hay algunos apuntes en este mismo punto. Controlando, con reloj a 3 minutos, por favor, luego nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Don Manuel Morales. Sí, yo creo pero que hay responsabilidades, ¿no? No es lo mismo la sociedad civil en la reforma de la justicia y en la viabilización de las elecciones que el gobierno, ¿no? Incluso si tomamos en cuenta lo que he dicho, que el Parlamento y la oposición parlamentaria está mediatizada, anulada, fraccionada, no es lo mismo, ¿no? Yo creo que hay responsabilidad del gobierno, es distinto, ¿no? Entonces, me parece que en el tema de la justicia, el gobierno no ha hecho nada de la reforma. Ahora, el Ministerio de Justicia, claro, una cosa era con Blasman, pues, ¿no? Pero actualmente, el actual Ministerio de Justicia prácticamente ni siquiera ha cumplido las recomendaciones del GEI, ¿no? Y de la CDH. Debería haber generado los mecanismos de reparación a las víctimas, no solo de Sencata Sacaba, ¿no? Sino se ha hablado de todas de manera integral. Debería haberse tramitado una ley para la reparación, ni siquiera lo han hecho en coordinación con el Parlamento. Debería haberse investigado las vulneraciones de derechos humanos que ha habido el 2019, no se lo ha hecho. Y debería, es parte de las recomendaciones, debería haberse capacitado a los jueces, debería haberse superado los interinatos. Es decir, está ahí detallado, Antonio, detallado lo que debería haber dicho el ministerio. Entonces, yo creo que sin ministerio podríamos avanzar mejor, porque finalmente los temas de la justicia, para eso está el órgano judicial, ¿no? Para que también pueda autorregularse. Por eso es importante la elección, ¿no? Y la modificación. Ahora, yo te puntualizo 2 cosas. Yo he hecho una observación, un seguimiento a las elecciones judiciales del 2011 y 2017. Ha ganado el voto nulo, la abstención, y ha habido una razón fundamental en los 2 eventos, en uno más que en el otro, en el 2017 más que bordeando el 60%, ¿no? Y es que la gente desconfiaba de los postulantes, ¿no? Porque todos eran fruto de los 2 tercios que tenía el MAS. Así ha reaccionado la gente, y han sido 2 procesos viciados desde el voto popular. Ahora era el momento oportuno para el cambio, porque el MAS no tenía los 2 tercios, y lo que tú hablas, diálogo, concertación, este era el momento para hacerlo, y no lo han hecho.
no lo han podido hacer. No sé qué tendrá pues la política en el Parlamento, que no pueden ponerse de acuerdo, ¿no? Y mientras otros países sí se ponen de acuerdo en este tipo de temas. Entonces, no, yo defiendo el voto de la ciudadanía. El pueblo tiene que elegir, no los diputados. Por eso solo preseleccionan, ahí está la claridad de la Constitución, y el presidente Luis Arce, ni ninguno de sus ministros tiene ni la facultad moral, ni la facultad política, ni la legitimidad, ni la legalidad para elegir nuevos vocales y magistrados. Perfectamente, gracias. Don Manuel Morales, para finalizar este segundo punto, igual 2-3 minutos, por favor. Sí, a ver, El segundo punto. hay algo muy importante, ¿no? Hace rato Antonio decía, no hay que echarle la culpa a todo al MAS. Claro, sería injusto de decir, ¿no?, que todo viene desde... La justicia siempre ha estado mal desde hace muchos años, ¿no? Pero se ha profundizado mucho más y se ha corrompido peor y ha sido obsceno todo a partir del gobierno de Evo Morales, lamentablemente. Y yo lo puedo decir como abogado. Antes se guardaban las formas. Hoy en día ya ni tienen la cara entre jueces, fiscales, funcionarios públicos. No tienen. Y muchos sacan a relucir su adherencia al MAS. Muchos de ellos. Yo como abogado de la profesión libre los tengo que ver, los tengo que tolerar. Pocos fiscales de carrera, buenos. Y los que serán muy buenos y cumplían su función los han sacado. Y en su momento, el Ejecutivo con Evo Morales, en vez de frenar y poner los elementos buenos, lo que han permitido es hacer sacar a mucha gente de fiscales y jueces que eran bastante probos, tenían cierta perspectiva de justicia. Y bueno, ya no están esa gente en su mayoría. Y Iván Lima tenía la posibilidad de haber por lo menos mejorado algo, institucionalizarlo. No lo va a hacer Iván Lima. Va a poner a sus amiguitos, a quien le haga poder, y está en esa consigna de copar todo lo que se pueda en los órganos del Estado. Y mejor si es en el ministerio, mejor si es en el Poder Judicial. Por eso digo, a futuro se viene un gobierno judicial, donde vendrá más duro la persecución del fiscal y más duro el enjuiciamiento del juez masista. Va a ser así. ¿Qué vamos a hacer ante eso, José Luis? No podemos quedar impávidos. Por eso que digo, William Vascopé y muchos ciudadanos tienen que decir algo. El CONADE se pronuncia cada vez que puede, con Manuel Morales y toda su gente adherente, y se está buscando nuevos liderazgos. Tiene que haber una nueva alternativa. Tiene que haber nueva gente que permita soñar a este país y respirar algo de decencia. La corrupción siempre ha existido, ¿no es cierto, Manuel? Siempre ha existido, porque el ser humano se tiende a eso, sea de izquierda o de derecha, siempre se embelece. Pero hoy en día se ha convertido y en el pan de cada día, y nadie se ruboriza de que este robó, este extorsionó, o este acosó, o este pidió menores de edad, siendo parlamentario. Entonces, algo se tiene que hacer. Y ese algo es la participación política del ciudadano que nos escuche. Les guste o no les guste a muchos la política, si somos indiferentes, esto se va a agudizar. Y otros, que son muy abusivos en el poder, van a hacer de este país un negocio, no un Estado, no una patria. Van a hacer su lucro, donde sus influencias van a hacer que el abuso de poder se suba inclusive delante de sus militantes. Yo creo que José Luis, yo termino con esto, que no hay voluntad política, y si nosotros no hacemos algo como ciudadanos desde abajo, nadie lo va a hacer en vez de nosotros. Muy bien, gracias, doctor Vascopé. Brevemente, don Antonio Gómez. Ya hemos dicho bastante. Manuel dice, ¿por qué seremos así? ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo en el Parlamento? ¿Ya? Manuel, ten un poco más de fe. Yo he vivido en Colombia, se han agarrado a tiros durante 100 años. Para después recién ponerse de acuerdo al Parlamento. O sea, si llamo a la cordura es porque no tenemos que llegar a eso. 2019 podía haber sido mucho peor, ha sido grave, y eso no tiene que volver, ¿no? Tomo también algo de lo que tú dices, Williams. Tiene que haber voluntad política del gobierno, porque obviamente es el que mayor responsabilidad tiene, pero también de la oposición. Sin eso no se va a poder, ¿no? Sin eso no se va a poder. Y en fin de cuentas, si es que estamos en política, lo que nos toca hacer es trabajos a nosotros, porque el ciudadano lo que quiere es vivir bien, tener su platita, que cuando vaya en juicio no sea un problema, ya, o sea, para eso está el gobierno, ya, y ojalá
gobierno y oposición estén a la altura de eso. Con eso yo nomás cerraría mi participación. Muy bien, gracias, don Antonio Gómez. Nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Desde el punto de vista reflexivo, algo que ha estado aquejando en los últimos días a distintas regiones, el tema de la sequía. Y muchas veces dicen, no hay previsiones, las autoridades de distintos niveles no toman previsiones para este tipo de contingencias, problemas que se van presentando, que tiene mucho que ver con el comportamiento climático, pero a la vez también el tema de las previsiones sobre este tema de las sequías, y sin duda van a presentar muchos problemas, demandas de una mejor atención de los distintos niveles de las autoridades. ¿Qué dice sobre este tema don Manuel Morales? Les damos por favor 5 minutos. Solo de reflexión para ir concluyendo también el programa. Adelante, don Manuel. Sí, te pido investigado y hemos rechazado hacia las políticas ambientales de Evo Morales, ¿no? Es decir, cuando Evo Morales llega al gobierno, está el discurso pachamamismo, todo eso, pero han hecho todo lo contrario, ¿no? Empiezo a mencionar. Para empezar, hay un tribunal agroambiental que no tiene, desde el año 2009, sí, no ha elaborado su procedimiento agroambiental. No puedes hacer ninguna demanda a ningún funcionario público para defender los derechos de la madre naturaleza. Nada. Y eso es la torta del cherry. Evo Morales, el año 2019, pero ya desde antes, se ha dado el gusto de promover y elaborar un paquete de normas incendiarias. Primera vez que se regula cómo hacer las quemas y la legalización para hacer quemas y chaqueos. En ese momento se dijo, es que los campesinos necesitan chaquear porque necesitan también sembrar más, ¿no? Resulta que este paquete de normas incendiarias, que son varias, ¿no? Han generado los mayores incendios en la parte de la Chiquitanía, y luego ese proyecto fue para ampliar la frontera agrícola, meter vacas, exportar a China, que lo han hecho, y ampliar los cultivos de soya. Ahí se empezó a hacer una serie de críticas y se dijo de las terribles consecuencias que iba a haber. Cuando hablamos de sequías, estamos hablando ya de las consecuencias de políticas públicas que han sido desarrolladas para fomentar dos cosas. Uno, este extractivismo, que no solamente se ha aplicado al tema del gas, ya lo hemos visto que hemos tocado a fondo, sino un extractivismo para obtener el máximo posible de los recursos minerales en Bolivia. Se ha sacado la ley de minería, donde se ha dado al actor minero la posibilidad de acceder a las aguas por encima de los derechos de las comunidades. Se ha implementado en la ley de minería una consulta previa libre informada, que no es eso, sino que el actor minero puede decir, les he hecho firmar un acta, les he consultado, estoy autorizado para utilizar aguas a favor de la minería. Y ese extractivismo, que se ha legalizado durante el gobierno del MAS, ha hecho explosión con las famosas incursiones de la minería, especialmente ilegal, aurífera, ¿no?, a todas las áreas protegidas, esa expansión sin límites para hacer actividad minera, que ha generado también la contaminación de los ríos, las fuentes de agua. Y en medio de eso ha habido pues resistencias, hay voces hasta el día de hoy que están planteando que se tiene que parar eso, y las consecuencias no solamente tienen que ver con el cambio climático en abstracto, sino que esas políticas han generado, por ejemplo, la contaminación de los ríos amazónicos, pero también todos los ríos del área del Potosí, ¿no?, de la cuenca del Pilcomayo. Entonces tú tienes ahí pueblos indígenas que se dice defender sus derechos, contaminados por mercurio o por plomo en la sangre, tanto en la Amazonía como en el sur del país. Todo eso ha sido además manipulado desde el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, el Ministerio de Desarrollo Rural, donde sus autoridades, a través de la JAM, por ejemplo, han dado concesiones mineras donde les ha dado la gana, porque este es un modelo corporativo que también les he mencionado. Pero además está el hecho de que los principales ministros, por ejemplo, de Desarrollo Rural, hay 2 que están en la cárcel por actos de corrupción. Tienes al ministro de Medio Ambiente y Agua,
que ha hecho unas declaraciones abominables, o sea, que ya son imperdonables, sobre que él jugaba con mercurio en Potosí y que eso no causa daño al medio ambiente. Por el otro lado, tienes toda la política de desprotección a las áreas protegidas, pero además de persecución a los guardaparques. Es decir, no solamente ha habido dejadez o dejar hacer, dejar pasar, sino ha habido una política intencional de dañar toda la estructura de los guardaparques y de que todas las áreas protegidas estén permeabilizadas por la actividad minera, por la deforestación a través de las quemas, para luego hacer el tráfico de tierras y los avasallamientos, por el ataque desde el narcotráfico para cultivar en territorios indígenas o áreas protegidas los cultivos ilegales. En resumen, nunca he visto una política medioambiental tan desastrosa a nombre de la Pachamama, a nombre del Estado plurinacional, con evidencia cuantificable, medible, con vulneración de derechos y con un Estado y un grupo de funcionarios públicos que han decidido asumir el extractivismo, el corporativismo, y han denegado la implementación de la Constitución y de los derechos que la Constitución le ha otorgado a la ciudadanía, a los pueblos indígenas y a la madre tierra. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. 5 minutos también, doctor Williams Boscope. Sí, gracias, José Luis. Me avisas también, por favor. A veces uno se apasiona y se va más allá de lo permitido. Mil disculpas. A ver, lo siguiente. En lo personal, como ciudadano y muy allegado a lo que es el área rural en las 20 provincias, especialmente por mi provincia, la provincia Camacho, donde está el lago, el norte del lago, he visto con mucha tristeza el retroceso del lago, de la orilla hasta más de 110 o 120 metros. De la playa hermosa que tenían varias riberas en varios municipios, y ya es en realidad un barrial, y si no es barrial está seco, ¿ya? Y se ha puesto en peligro bastante el tema de la fauna que se tiene ahí, el sistema de vida de muchos comunarios, como es la pesca o el recojo de las algas y las totoras, que eso se sostenía una cierta economía. No hay alguna política desde la gobernación o desde el nivel central que realmente vaya a paliar esto, no he visto. Hace tiempo se decía que varios ríos que ayudaban al caudal de lo que era el lago Titicaca, no se ha hecho nada, porque son cooperativas que en realidad están por ahí, por la explotación de la mina, para el desvío de esto, que son confluyentes al lago Titicaca, que no fiscaliza la JAM, menos el Ministerio de Minería. Y libre piedra para hacer lo que se les da la gana. Obviamente, esto también responde al calentamiento global que se está teniendo, climático, de no disminuir la emisión de gases, y que ha subido la temperatura, pero ya el efecto es bastante acelerado. Nuestros nevados acá en La Paz ya no se ven. Antes, hace unos 20 años atrás, uno veía los nevados alrededor de La Paz, y la gente que visitaba la ciudad de La Paz se admiraba por los nevados que se tenía alrededor. Hoy en día, el único nevado bien nítido que se ve y está siendo afectado es el Illimani. ¿Y cuáles son las políticas que se tendrían que haber hecho? Bueno, eso el gobierno va a tener que responderlo, y no lo hace. El tema de haber dejado las concesiones y permitir que cooperativistas exploten sin medida alguna con la contaminación del mercurio el tema del oro es ya lacerante. Ya tenemos, a la anterior semana ya se han registrado 2 víctimas por contaminación de mercurio, 2 personas muertas que salieron a los noticieros. Se sabe que puede ser que haya mucho más afectados, pero no tiene la voluntad política ni el gobierno de Arce Catacora ni Evo Morales, que les fomentó y permitió ingresar. Se nos avecina una crisis de agua porque están las represas nuestras que alimentan varias ciudades, y acá en La Paz han bajado sus capacidades. Y si no llueve hasta el mes de noviembre, vamos a tener una crisis en las ciudades del agua. A mí me da mucha pena porque se llenan la boca el movimiento al socialismo respecto a la madre tierra, el medio ambiente, y ese discurso romántico y tan sano que se tenía en la Asamblea Constituyente. Tú recordarás, Manuel, las cosas buenas que se hablaban ahí, ha quedado en eso, en un romanticismo idílico, nada más.
porque el ver solamente que las cooperativas contaminan ya te dice mucho de lo que está dispuesto el MAS de permitir la depravación o la depredación, ¿sí?, de la madre tierra, con tal de tener a gente militante y que les apoye en sus movilizaciones sociales. Yo creo que hay cosas que no se han tocado. Por ejemplo, el tema de la coca. Se ha disparado durante los últimos 15 años el cultivo de coca bastante. Y se ha legalizado esto. Y creo que los yungas y el chapare pueden tener un mejor destino que no solamente sea la coca. Pero Evo Morales nunca atendió a los yungas. Y hay gente en los yungas que sigue apoyando a Evo Morales o al MAS, sabiendo bien en el retraso que están. La contaminación y la sequía se nos viene. Por eso es que nosotros decimos, ahora no se trata de una discusión ideológica de izquierda o de derecha. Se trata de pelear contra esta forma política obscena que tiene el MAS, y ya no es la lucha ideológica, sino es la lucha de sobrevivencia. Por eso es que desde el búnker hemos indicado, vengan todos los ciudadanos que puedan y quieran hacer política para llevar a un nuevo horizonte a este país. Muy bien, gracias, doctor Vascopé. Para finalizar, don Antonio Gómez, este último punto. Bueno, voy a hablar sobre el tema de las sequías. Obviamente el medio ambiente se puede hacer mucho más y han señalado algunos errores, pero de nuevo no creo que anulando al MAS resolvamos el problema, digo, ¿no? Y voy a hablar de las sequías. Las sequías son un fenómeno que data de 20, 30 años. Has hablado del lago Titicaca y los peruanos también están muy preocupados por el lago de Puno. No sé si ahí nosotros estaremos influyendo. Ya en California se han encontrado temperaturas este año de 56 grados centígrados. Ya, y este año 2023 va a ser el más caluroso desde que se tienen registros históricos, ¿no? O sea, el problema es serio y este problema no va a acabar, digamos, ¿no? Hay algunos avances que se han hecho, no podemos dejar de mencionar Misicuni, digamos, ¿no?, que es un avance que está ahí. Y ayer se han reunido los 3 niveles de gobierno en Potosí como oposición más y han acordado ciertas acciones. Me parece un aliento, por lo menos digamos que nos vamos a entender nosotros. Pero en cuanto a las sequías, ¿no?, ya se ha mencionado una cosa, el efecto invernadero. El país que más porta gases de efecto invernadero, Estados Unidos, nunca ha querido estar en el protocolo de Kioto para limitar su efecto invernadero. Y peor noticia, ha convencido a Canadá de salirse también. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque si bien es importante que resolvamos los problemas que tenemos en Bolivia, en el medio ambiente somos interdependientes. O sea, no podemos tener un super ministerio del medio ambiente, una super política boliviana, si a nivel internacional no se hace nada. Sería tampoco engañarnos, ¿no? Entonces parte de nuestra política internacional tiene que ir ahí, ¿ya? Los países contaminantes, no es Bolivia quien lo ha dicho, son los que más tienen que pagar, ¿ya? Y ese tema nosotros lo hemos obviado del debate. O sea, el país más contaminante del mundo en este momento ni siquiera es centro del debate, ni siquiera se le cuestiona. Ni siquiera los europeos han propuesto un impuesto verde, tampoco ya se está discutiendo. Ya, o sea, tomemos en cuenta el fenómeno global, que tenemos problemas en Bolivia severos, tenemos pues, pero el problema del medio ambiente también es un fenómeno global, ¿no? Y deberíamos llamarnos mucho la atención, porque el fenómeno del Niño está elevando el nivel de calor del mar, ha pasado ya la Niña, y eso va a ser tremendo, ¿no? Ojalá que llueva, yo tengo la esperanza de que llueva. Ayer ha llovido en La Paz, un poco, ¿no? Un poquito ha llovido, ¿no? Me da pena el Illimani, ya, porque se nota ahí la familia Aymara, para los paseños es reconocible, y ha empezado a aparecer en Illimani no una mancha, sino un lugar sin nieve, cerca de la punta. No sé si se han fijado ustedes, eso me preocupa mucho. Y eso depende, no de Bolivia, o sea, depende del calentamiento global, y bueno, ya creo que ya lo he mencionado. Ya, muchas gracias. Muy bien, amigos de todo el país, de esta manera llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. A don Manuel Morales como representante del CONADE, al doctor Williams Vascopé como abogado constitucionalista, y también al analista Antonio Gómez. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La
Radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.